Bueno, bienvenidos a todos. Este es el seminario web sobre premoldeados de hormigón desde el diseño a la obra, organizado por el Instituto del Cemento Portland Argentino, en acompañamiento con la firma de estructuras Pretensa. En esta oportunidad contaremos con la participación de Diego Marenco, técnico comercial de estructuras Pretensa. Antes de hacerle la palabra a Diego, quisiera recordarles 4 aspectos generales sobre cómo gestionamos estos webinars. En primera medida, sepan que pueden plantear todas las consultas y preguntas que consideren necesarias sobre el contenido o sobre aspectos relacionados con este webinar. Para hacerlo, cuentan con un botón de preguntas o chat en donde podrán escribir allí sus consultas que responderemos por correo electrónico luego de finalizada la sesión. Lo segundo que quería comentarles es que el material de esta presentación lo podrán encontrar disponible dentro de unos días a través de la página web del ICPA, que es www.icpa.org.ar, dentro del menú Capacitación, Seminarios Web. En tercer lugar, al finalizar este webinar, verán en pantalla una encuesta. Les pedimos a quienes puedan que la respondan, ya que es importante para nosotros para poder relevar sus opiniones y mejorar nuestra actividad de webinars a futuro. Y por último, todos aquellos que participen de este webinar recibirán en el correo con el cual se inscribieron un certificado de asistencia aproximadamente 1 hora después de finalizada la transmisión. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Diego para que inicie su presentación. Diego, bienvenido. Hola Matías, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación. Un poco presentarme un poco más. Formo parte del equipo técnico comercial de Estructuras Pretensa de hace más de 10 años y fui pasando por diferentes áreas, de oficina técnica, oficina comercial, oficina de calidad también. Y bueno, hoy lo que les voy a estar presentando es un poco, en principio, una pequeña reseña sobre lo que es la historia y la evolución del hormigón premoldeado y pretensado, una presentación de lo que es la empresa Estructuras Pretensa, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuáles son los sistemas que tiene. Vamos a hablar sobre las ventajas y limitaciones de los sistemas prefabricados de hormigón y ver algunas soluciones en prefabricados de hormigón para infraestructura urbana, edificación, algunos detalles de unión entre elementos premoldeados de hormigón. Vamos a hablar sobre las características y requerimientos de las operaciones de montaje y ver algunas obras destacadas de la empresa. Bueno, para hacer una pequeña reseña de lo que son los orígenes de la prefabricación de hormigón, tenemos que irnos a lo que es la mitad del siglo XIX, que es cuando se empiezan a realizar distintos elementos de hormigón premoldeado en forma aislada, para demostrar que era posible trabajar con hormigón fuera de su lugar final de destino, o su lugar final de obra. Fue en ese momento que Joseph Louis Lambo generó o patentó lo que es el primer invento que se conoce en hormigón premoldeado, que es, bueno, esta especie de barquillo que vemos acá en la imagen. Más adelante, en 1849, el jardinero parisino Joseph Monnier empleó la misma tecnología agregando armadura de refuerzo para generar estos maceteros de hormigón utilizados en jardinería. Bueno, después, en 1851, el arquitecto John Board construye Castle House, que fue el primer edificio en el que se usaron bloques prefabricados de hormigón. En 1900, Francois Henrich introduce elementos prefabricados como encofrados perdidos, utilizándolos en la construcción, limitando las dimensiones máximas a la capacidad que podía ser manipulada por 2 personas. En 1908, el arquitecto Grosvenor Atterbury proyecta lo que se conoce como Forest Hills Garden, que es un conjunto habitacional formado por 800 viviendas. Cada una de estas viviendas estaba compuesta por aproximadamente
170 paneles prefabricados de hormigón. Y que, bueno, como se ven en las imágenes, eran montados con ayuda de grúas. Bueno, en 1928 es cuando se produce el primer granito en lo que es la evolución del hormigón premoldeado y pretensado, que fue cuando el ingeniero francés Eugène Freycinet patenta lo que es el primer sistema de pretensado en hormigón. A partir de acá es que la evolución de todo lo que es la tecnología del hormigón prefabricado y pretensado empieza a evolucionar de una forma un poco más acelerada. En 1933, el arquitecto francés Le Corbusier diseña el pabellón universitario de París y acá empiezan a visualizarse ya el uso del hormigón prefabricado en gran escala y cómo se podía generar diseños de forma interesante con esta nueva tecnología. Bueno, finalmente en 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, es donde se genera el auténtico impulso de la prefabricación. Después de terminar la Guerra Mundial, el contexto internacional era totalmente diferente a lo que se venía haciendo. Había otras necesidades, había una necesidad de reconstruir, un requisito de reconstruir las ciudades que habían sido destruidas durante la guerra. Se habían producido grandes cambios demográficos. Ya había una industria más preparada y empieza a haber un conocimiento de todo el potencial que podía ofrecer la prefabricación. Y es a partir de este momento que se empiezan a generar diferentes ejemplos, tanto en edificios como para infraestructuras, puentes, pasarelas, con elementos de hormigón premoldeado. Bueno, y finalmente, ¿cómo está el hormigón en la actualidad, el hormigón premoldeado? Se siguen explorando las enormes posibilidades que tiene esta tecnología, se empiezan a jugar con las diferentes materias primas que componen el hormigón. Bueno, se empieza a ver que se puede tener una evolución exponencial en lo que son las resistencias que se pueden alcanzar y es una tecnología que está en constante crecimiento y mejora continua de sus procesos. Bueno, ahora le voy a hablar un poco de lo que es la empresa Estructuras Pretensa. La empresa tiene ya más de 40 años y tiene dos plantas industriales, una, la sede central que está en Córdoba y otra sede que está en Buenos Aires. Y la empresa se dedica a lo que es fabricación, transporte y montaje de estructuras premoldeadas y pretensadas de hormigón armado, teniendo capacidad de poder fabricar y transportar obras a cualquier punto del país. Bueno, ¿cómo es un poco la estructura de la empresa? Tiene un proceso comercial, un proceso de ingeniería y un proceso de fabricación. En el proceso comercial es donde se estudian las factibilidades, las adaptaciones al sistema pretensa, se realiza el armado de presupuestos y las gestiones de contratos. El proceso de ingeniería es todo lo que hace al desarrollo propiamente dicho de la ingeniería, el control de documentación y la generación de planos aptos a fabricación. Y en el proceso de fabricación está todo lo que hace a preparación de armaduras, preparación de moldes, tesado en el caso de las piezas pretensadas, elaboración del hormigón, hormigonado, curado, desmolde, terminaciones y acopio. Y finalmente, todos estos procesos están atravesados o vinculados por el que es el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental. Y terminan con lo que es el montaje de la obra. Bueno, Pretensa tiene certificado su sistema de gestión en calidad y ambiente, como les mencionaba anteriormente, certificó bajo normas internacionales ISO 9001 y 14001, respectivamente su sistema de gestión integrado.
Ahora vamos a hablar de lo que son las ventajas y limitaciones que tienen los sistemas de prefabricación en hormigón premoldeado. Básicamente lo que es el sistemas pesados de prefabricación en hormigón. Dentro de las ventajas tenemos un asesoramiento desde la etapa de diseño por profesionales altamente capacitados, adaptabilidad de los sistemas a cualquier tipo de proyecto, la durabilidad que tienen estas estructuras de hormigón, elevada resistencia al fuego, bajo costo de mantenimiento, elevada aislación térmica y acústica. Los paneles de cerramiento lateral pueden tener incorporados materiales aislantes en su interior. Estos sistemas contribuyen soluciones livianas para cubrir grandes luces. Obviamente la reducción de los tiempos de ejecución en obra, ya que la mayor parte de las tareas se desarrollan en la fábrica. Y bueno, todo lo que hace a la fabricación con mano de obra calificada, tecnología moderna y estrictos controles de calidad. Dentro de lo que son las limitaciones que tiene el sistema, bueno, estos sistemas prefabricados tienen escasa rigidez frente a esfuerzos horizontales, pueden sufrir pequeños daños durante el transporte de las piezas, ya que se fabrican en la planta industrial, pero se pueden transportar a cualquier punto del país. En ese viaje que hacen las piezas pueden sufrir algún tipo de daño. También con respecto al montaje, con respecto al transporte, perdón, se deben respetar los diferentes gáligos de transporte en las rutas, las diferentes exigencias y normativas para transporte. Durante la etapa del montaje se requiere de equipos pesados para el montaje, porque obviamente estamos hablando de estructuras de gran porte con mucho peso en toneladas. También vinculado a lo que es el montaje, el sitio de obra tiene que tener el espacio suficiente para poder realizar todo lo que son las maniobras de los equipos de montaje. Tiene que tener la accesibilidad de los camiones y a su vez la capacidad para poder ingresar la grúa y moverse para realizar las maniobras. Ahora vamos a hablar de lo que son las soluciones en prefabricados y lo que son los diferentes sistemas constructivos. Dentro de lo que son los prefabricados de hormigón, está los sistemas constructivos que brindan la posibilidad de ejecutar obras de arquitectura e ingeniería, los sistemas constructivos para obras viales y piezas especiales para diferentes destinos. En lo que hace a los sistemas para obras de arquitectura e ingeniería, tenemos lo que son los sistemas de cubiertas, sistemas de entrepisos, sistemas de cerramientos laterales y sistemas para tribunas o para generar construcción de estadios. En lo que hace a las obras viales, están los diferentes sistemas para puentes vehiculares, los sistemas para pasarelas peatonales, sistemas de muros de sostenimiento. Y por último, en lo que hace a piezas especiales, se pueden fabricar vigas para diferentes usos de geometrías especiales, entrepisos con adaptaciones y diferentes geometrías, parasoles premoldeados, puntuales y dovelas para torres de hormigón para aerogeneradores. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los diferentes sistemas de cubiertas. Tenemos lo que es la cubierta casetonado, que es un panel, consiste en un panel premoldeado de hormigón de 2,50 metros y que sirve para cubrir luces de 10 metros y de 12,50 metros. Estos paneles se fabrican con una contraflecha para poder conducir el agua de lluvia hacia los extremos o hacia las vigas. Después tenemos el panel de cubierta W,
que es un panel de hormigón premoldeado y pretensado que sirve para cubrir luces de hasta 25 metros entre apoyos y tiene la capacidad de admitir voladizos, hasta 5 metros de voladizo, es decir, 2,5 metros para cada lado. Y por último tenemos el sistema de cubierta mixta, que es un sistema desarrollado para cubrir grandes superficies, para poder tener superficies libres de columnas. Este sistema se compone por vigas principales sobre las cuales apoyan vigas secundarios. De esa forma se elimina una columna intermedia y sobre las vigas secundarias se distribuyen una secuencia de correas de hormigón premoldeado sobre las que después se apoyará la cubierta metálica. Bueno, todos estos sistemas admiten la suspensión de elementos livianos, de iluminación de artefactos eléctricos, cielos rasos, también admiten iluminación cenital como ser luceras, y tienen la posibilidad de dejar previstas futuras ampliaciones para poder seguir creciendo o expandiendo las naves. Además de que también pueden ser combinados con otros tipos de sistemas constructivos. En cuanto a lo que hace a los cerramientos laterales, los sistemas de cerramientos laterales, tenemos lo que son los cerramientos nervurados tipo pi, que consisten en paneles estándar de 2,50 metros de ancho y que pueden llegar hasta una altura de 15 metros. Sirven para posicionar de manera vertical. Después tenemos los paneles de cerramiento autoportante, que también son paneles nervurados verticales, que pueden llegar hasta una altura de 15 metros, pero tienen la característica de que son paneles que pueden tener una doble función, tanto de cerramiento lateral como de estructura portante, ya que tienen la capacidad de que en ellos se puedan apoyar paneles de cubiertas. Y por último tenemos lo que son las placas planas, que son paneles que pueden ser tanto horizontales como verticales y pueden tener una longitud máxima de hasta 12,50 metros. Este tipo de panelería tiene mayor facilidad para adaptar a diferentes módulos, a su vez que la geometría de estos paneles puede ir cambiando en su sección y en su ancho para poder generar diferentes terminaciones arquitectónicas y permiten lo que son los aventanamientos en forma corrida. Bueno, todos estos sistemas de cerramiento obviamente permiten la apertura de vanos, permiten la incorporación de materiales aislantes para mejorar su capacidad de aislación térmica. Tienen la posibilidad de ser desmontados para poder crecer las estructuras. En lo que hace el sistema de panelería de tribunas, hay dos tipos de sistema. Uno es el sistema de escalón continuo, que consiste en un panel estándar que puede tener entre 4 y 5 escalones y tiene un módulo con una longitud de 5 metros. Este tipo de paneles se apoyan sobre vigas rectangulares inclinadas. Después tenemos el sistema del panel de escalón individual, que bueno, son más flexibles para adaptarse a diferentes geometrías de plantas de tribuna. Este tipo de paneles se apoyan sobre vigas dentadas, ya que la viga tiene que copiar la geometría del escalón. Ahora les voy a hablar un poco de lo que de lo que son los sistemas viales en prefabricación de hormigón.
Tenemos tres tipos de sistemas de puentes. El primero es el sistema tradicional de vigas pretensadas y prelosas estructurales. En este sistema las vigas pueden tener luces de hasta 31 metros. Sobre las vigas se apoyan prelosas estructurales que consisten en una loseta de hormigón de 5 centímetros de espesor, de la que sobresalen armaduras en espera con forma de trilogic, que sirven para aportar armadura a lo que es la losa del tablero. El otro sistema de puentes es en este sistema el tablero está compuesto por una secuencia o una repetición de vigas de 45 centímetros de altura y sirven para cubrir luces de hasta 14 metros. Acá la longitud del puente o la longitud del tramo se ve disminuida con respecto a la primera tipología. Y por último, tenemos lo que son los sistemas de puentes formados por paneles tipo pi pretensados, que en este caso la longitud del tramo puede llegar hasta 12 metros. Y sobre estos paneles de entrepiso tipo pi, se hormigonan directamente lo que es la losa del tablero in situ. Bueno, ahora les voy a mostrar un pequeño video de cómo es una nave premoldeada, desde sus fundaciones y su diferente composición con elementos premoldeados. Acá estamos viendo todo lo que es el sistema de fundaciones que se desarrolla in situ. En este caso consisten en cabezales con zapatas de fundación puntual y todos los que son tensores y vías de fundación. Bueno, esta nave es una nave que está compuesta por paneles de cerramiento tipo Pi30N, cubierta casetonada, tipo casetonado y estructura de vigas y columnas. También en una de las fachadas, la fachada que da al frente, tiene placas lisas. Bueno, acá estamos viendo el interior de lo que es la nave, donde se puede ver cómo se generan los diferentes vanos para portones, donde las vigas, donde se apoyarán los paneles superiores del portón, se apoyan sobre ménsulas que están en los nervios de los paneles, coincidente con los nervios de los paneles Pi30. Que son en estos extremos, el panel Pi30 que tiene el nervio hacia afuera, coincidente con el nervio, se deja una ménsula en el interior, que es donde se apoya una viga rectangular, y sobre esa viga rectangular se apoyan los paneles superiores al portón, que tienen ménsulas que apoyan sobre la viga, sobre esa viga que sirve como dintel o como portón, para armar y conformar el portón. Bueno, como les decía recién, esta nave está compuesta por paneles de cubierta casetonado, que son, como les comenté al principio, paneles estándar de 2,50 metros de ancho y que sirven para cubrir luces entre 10 y 12,50 metros. En este caso, el módulo es de 10 metros y se utilizó un panel casetonado K30, o sea que tiene 30 centímetros de altura, el nervio, y básicamente la losa está compuesta por una losa muy finita y una secuencia de nervios principales y secundarios. Bueno, si vemos esa misma nave en planta, estamos teniendo una nave de 40 metros por 135 metros. En este caso se utilizó un módulo de 10 metros, que es en el sentido en el que se apoyan los paneles casetonados, y 15 metros, que es la luz que tienen
que van a tener las vigas. A su vez, en lo que es la fachada principal, que es la que les comentaba que tenían las placas lisas, se disminuyó ese módulo de 15 metros incorporando columnas intermedias cada 7,50 metros, porque como les mencioné al principio, las placas lisas llegan hasta 12,50 metros. Entonces, sí o sí existía la necesidad de poder acortar esa longitud. Bueno, ahora vamos a ver cómo se predimensionan los elementos prefabricados de hormigón. Acá tenemos una abstracción de esa planta que veíamos recién. Todos los sistemas prefabricados, la mayoría de los sistemas, poseen dentro de sus manuales técnicos pequeñas tablas o ábacos para poder predimensionar los diferentes elementos. Acá estamos, como habíamos mencionado antes, tenemos una longitud de viga de 15 metros y otra longitud de viga que va a tener 17,50 metros. Entonces ingresamos con esta tabla que ya está prevista para que en una misma viga apoyen dos módulos de paneles casetonados. Ingresamos con la longitud que tiene la viga, que es el primer renglón. Bueno, vamos con los 15 metros. Entonces tenemos que seleccionar o predimensionar con una viga de altura 80 y geometría con forma de I o doble T. Ahí vemos cómo aparecen en la planta las diferentes vigas I80. Y como les decía, acá tenemos en la zona donde tenemos la fachada con placas lisas, que tuvimos que incorporar columnas para disminuir la longitud de la placa. Aprovechamos esas columnas también para apoyar las vigas de cubierta. Y en este caso tenemos 7,50 metros de luz. Entonces vamos a tener que utilizar una viga T50, que es la que está acá. Y ahí aparece en la planta. Bueno, en lo que hace a la envolvente lateral de esta nave, como les había mencionado, tenemos placas lisas utilizadas en forma horizontal en la fachada principal. Este tipo de placas tienen 2,50 metros de ancho, que puede ir variando, el módulo estándar es de 2,50 y puede ir variando según los requerimientos del proyecto. El espesor de la placa también varía, pero según la longitud entre apoyos de los apoyos de fijación. La longitud máxima que tienen estos paneles lisos es de 12,50 metros, por eso es que había la necesidad de disminuir la longitud de 15 metros. Y por lo general estos paneles llevan aislación térmica en su interior. Todo lo que son este tipo de placas horizontales se fijan a las columnas mediante sistemas de anclajes mecánicos y pueden tener terminaciones superficiales tanto de hormigón liso como de piedra lavada o con hormigón con porosidad. El otro tipo de sistema que se utilizó para la composición de esta nave son paneles de cerramiento Pi30N, que son estos paneles que vemos acá en pantalla, que están compuestos por una losa de 2,50 metros estándar de ancho y dos nervios principales que son los que le generan la geometría nervurada. Esos nervios varían su espesor según la altura que tienen que tener los paneles. Este tipo de paneles se utilizan de forma vertical y pueden tener una altura máxima de 15 metros. También admiten la incorporación de material aislante
en su interior. Bueno, acá vemos algunos detalles de encuentro de lo que son vinculaciones entre sistemas de cubierta casetonados con panelería de cerramiento. La sección 1.1, por ejemplo, es un corte transversal en el sentido longitudinal del panel casetonado. El panel casetonado en el sentido longitudinal se le deja en los extremos una viga de borde a lo largo de todo el panel que sirve para fijar el panel de cerramiento. O sea que, durante las operaciones de montaje se perfora el panel de cerramiento y se perfora la viga de borde que tiene el panel de techo casetonado, y a través de ahí se fija con bulones la panelería de cerramiento a la estructura de cubierta. En la sección 2.2 vemos un encuentro en el otro sentido, donde estamos cortando una viga, un corte por el sentido longitudinal del panel. Acá vemos la viga de cubierta más el panel casetonado de cubierta, y podemos ver cómo en el extremo superior de la viga se deja durante la fabricación un inserto que consiste en un PNL de 50, que sirve para soldar un bulón de diámetro 10 que se atraviesa por el panel de cerramiento, y de esa forma se fija el panel de cerramiento a la viga de cubierta. A su vez, la viga tiene una secuencia de pelos en espera con forma de U invertida. El panel casetonado también tiene una secuencia de pelos que sirve para poder armar esta pequeña viga por encima, que tiene la función de poder darle estructura a un hormigón in situ que sirve de canaleta para poder canalizar el agua que se conduce por medio del panel de cubierta casetonado, que tiene una contraflecha, hacia las vigas, y de las vigas hacia los desagües embutidos en las columnas. Por último, la sección 3.3 es un corte por un encuentro central. Acá estamos viendo una viga en la que apoyan dos paneles casetonados, y podemos ver cómo también se dejan los pelos en espera con forma de U invertida dentro de la viga, y los pelos en los paneles casetonados para poder hormigonar y armar esta canaleta in situ. Si se alcanza a ver acá, dice hormigón colado in situ, altura máxima 25 y altura mínima 7. Eso es para poder darle la pendiente hacia los extremos, hacia donde están las columnas que tienen los desagües embutidos en las mismas. Bueno, acá vemos algunas fotos de obras con este tipo de sistemas. Ahí se ven los ganchos que se utilizan para lisaje. Este es el detalle que les mencionaba anteriormente. Acá vemos cómo es la viga de borde del panel en el sentido longitudinal del panel casetonado, y cómo son los pelos con forma de U invertida que se dejan en la viga, y los pelos que se dejan en el panel casetonado para el posterior completamiento del hormigón in situ para generar las canaletas. Acá vemos el otro encuentro, que era el encuentro central, de dos paneles casetonados apoyando sobre una viga. Estos paneles acá tienen la viga de borde que les mencionaba, que también sirven para fijar los cerramientos. Y acá se ve cómo es la armadura con forma de la armadura en espera que tiene la viga y el panel casetonado para el posterior completamiento del hormigón in situ de la canaleta.
Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de fijación con el otro tipo de cubierta, que es la cubierta con paneles W, que son paneles pretensados. En este caso es el W51, que tiene 51 centímetros de altura. Acá a la derecha vemos una planta muy simple, formada por 6 columnas, 4 vigas con geometría U y los paneles de cubierta W51 apoyando sobre esas vigas. Bueno, acá vemos una fachada o una perspectiva de esa misma planta, donde tenemos las vigas U. En proyección en amarillo vemos cómo es la geometría de esa viga por dentro y también cómo es la geometría del interior de las columnas, para ver cómo son los desagües o las diferentes vinculaciones. Y ahora vamos a hacer una ampliación en lo que es la situación de extremo y la situación central. Bueno, acá tenemos lo que es el detalle del extremo de este sistema, donde vemos el panel W51. Ese panel tiene una perforación en el extremo donde pisa la viga U para poner una boqueta de diámetro 75. El rectángulo, este rectángulo que vemos acá es el neopreno de apoyo, que es una goma que se coloca entre el panel W y, mejor dicho, que se coloca entre elementos prefabricados. En este caso es el que se utiliza para colocar entre el panel W y la viga. Acá tenemos la viga U con su canaleta interior, que también tiene una boqueta de diámetro 100 en el extremo. Lo que vemos acá es el neopreno de apoyo que se coloca entre la viga U y la columna, que ya tiene la perforación, tanto para poder desaguar la viga, como para poder pasar estos pelos que tiene la columna. Estos pelos que tiene la columna son armaduras en espera en las que se tiene que enhebrar la viga, que ya tiene unos pases, propiamente dicho, dejados durante la fabricación, y una vez que se enhebra se rellenan esos pases con morteros tipo Grove. Y bueno, la columna tiene su caño embutido, y acá vemos la salida del codo de desagüe. Bueno, acá hay una ampliación de lo que es el embudo que hay en el interior de la columna para poder desaguar el agua de lluvia que se canaliza a través de la viga con geometría NU. Bueno, acá tenemos la otra situación, que era la situación central. El esquema es similar, tenemos el panel de cubierta W51, la boqueta de desagüe que se coloca en la perforación que ya tiene el panel prevista durante la fabricación, los neoprenes de apoyo, las vigas U. ¿Dónde se genera la variación? En esta zona. En el detalle anterior teníamos nada más que 2 pelos en espera porque apoyaba una sola viga, y acá ya tenemos 4 pelos en espera, ya que apoyan 2 vigas sobre la misma columna. Y bueno, he empleado un detalle de lo que es el embudo previsto en el interior de la columna, que ya tiene una geometría mayor para poder desaguar las dos vigas.
Ahora lo que estamos viendo en pantalla es dentro de la misma planta, o siguiendo el mismo esquema de cubierta, cómo es la fijación de estos tímpanos inferiores que se colocan para completar el sistema y que no queden los huecos entre viga y panel de cubierta. Acá vemos un detalle, un corte por lo que es por la viga y el sentido longitudinal del panel. Entre la unión entre paneles W se coloca un dispositivo que es el que sirve para fijar los tímpanos inferiores y poder colgarlos. Ahí vemos un despiece de cómo es la cubierta W. Este es el sistema de fijación y el tímpano inferior se coloca por esta U y mediante este sistema se fija. Y obviamente después se completa o se sella con un sellador acrílico. Todo el borde del tímpano entre la viga y el panel W. Bueno, ahora lo que vemos en pantalla es una sección, un corte por el sentido transversal de los paneles W en una situación de extremo contracerramiento. Los paneles W se le dejan previsto durante la fabricación unos insertos equidistantes que sirven para soldar entre paneles durante la etapa de montaje, que son estos insertos que les estoy señalando acá. Ya están previstos durante la fabricación y después durante la etapa de montaje se sueldan entre paneles. En el caso de la situación de extremo, también se le deja un inserto en el borde superior del panel W y en el panel de cerramiento se realiza una perforación por la cual se atraviesa un perno de diámetro 12 que después se suelda a el inserto previsto ya en el panel W. Acá tenemos dos secciones diferentes, una donde el panel W apoya sobre una viga U y otra donde tenemos una situación de cumbrera donde sobre una viga I apoyan dos paneles de cubierta para cada lado. En el detalle de la izquierda podemos ver cómo el panel W tiene un inserto inferior que se deja durante el periodo de fabricación y la viga U tiene un inserto superior que sirve para soldar el panel de cubierta W con la viga U. A su vez, a la viga U se le deja durante la fabricación una secuencia de perforaciones que sirve para después poder abulonar el panel de cerramiento directamente a la viga. En el caso de la sección de la derecha, tenemos una viga con geometría en forma de I, que tiene insertos en los extremos superiores, en las esquinas, y el panel W tiene insertos metálicos en la losa inferior del panel, que sirven justamente para poder soldar panel con viga. Bueno, y acá una foto de obra de cómo son esa secuencia de insertos que se dejan a lo largo del panel de W para poder ir fijando o soldando panel con panel.
Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos de obras, de diferentes obras ejecutadas por la empresa. La que vemos en pantalla es un local comercial que se construyó en la ciudad de Río Cuarto, que consistía en una nave en la que se utilizó cubierta casetonado y placas lisas. También se le dejaron, en esta nave se dejaron previstas luceras de cañón corrido y luceras puntuales en los paneles casetonados. Y ahí vemos cómo era el sentido de las vigas. Acá vemos otra imagen de la misma obra. En esta obra tiene la particularidad que tiene la combinación del sistema prefabricado de hormigón con otro tipo de sistemas constructivos como ser el alucobón para generar estos enmarques de aberturas. Y tiene la particularidad que se dejó la placa lisa con borde curvo en el extremo superior, se utilizó esquineros curvos y que tienen un remate con curva y contracurva para poder unirse con la placa. Y tiene la combinación de diferentes terminaciones de placa lisa con el hormigón visto y con piedra lavada. Acá vemos otra obra que es el Hotel Casino de Rosario, también ejecutado con placas lisas. Acá vemos la capacidad que tienen estas placas para generar aventanamientos corridos. Diferentes geometrías que se le dejan, en este caso por requerimiento de diseño. Las placas tenían que tener esta secuencia de perforaciones que se dejaron previstas durante la fabricación. Y bueno, acá vemos algunas fotos de lo que son las operaciones de montaje. Estas placas, este sistema de placas lisas se vincula con estos anclajes de fijación mecánica que consisten en un canal embutido tanto en la columna y un canal embutido en la placa, desde el canal de la columna, el canal metálico en la columna, acá está embutido el canal metálico en la placa, y con la ayuda de diferentes accesorios se logra la fijación, lo mismo que vemos acá en otro detalle. Bueno, esta es otra obra, este es un edificio de oficinas desarrollado en la ciudad de Córdoba. Este edificio tiene la particularidad que está desarrollado íntegramente en hormigón premoldeado, combinando diferentes sistemas, el sistema de entrepisos con sistemas de placas lisas, y a su vez se ejecutaron parasoles de hormigón premoldeado para generar la fachada que está a la derecha, en la imagen de la derecha. Bueno, acá vemos una planta de lo que es este edificio de oficina. La particularidad que tiene el sistema prefabricado es que permiten trabajar con plantas prácticamente libres de columnas. Tenemos columnas únicamente donde yo les estoy marcando con el pulsor en rojo, que son en el perímetro del proyecto, y todo el resto es una planta libre donde se puede modular de diferentes formas. En este caso se dejaron todo lo que es el núcleo húmedo hacia un extremo del proyecto, que después está vinculado también con el núcleo vertical. Bueno, ese proyecto está ejecutado con paneles de entrepiso, como les mencionaba anteriormente, que tienen un ancho de 2,50 m, son paneles pretensados, y que la altura va variando, la altura del panel va variando en relación a la longitud de luz que se tiene que cubrir.
Bueno, acá vemos un pequeño videito, un modelo de lo que es la estructura de este edificio, cómo son los diferentes paneles de cerramiento lateral y parasoles. Esto que se ve como en transparente es el núcleo húmedo que se resolvió in situ. Bueno, y acá vemos el interior, que tiene como les decía, esta es la zona del núcleo vertical y toda esta zona es la zona de núcleos húmedos, en donde ya se dejó prevista los pases dentro de los paneles de entrepiso para poder pasar todo lo que es cañerías de desagüe de ese núcleo húmedo. Acá vemos algunas otras fotos del mismo edificio. Este proyecto tiene la particularidad que a los paneles de entrepiso estándar se le generaron algunas modificaciones para adaptarlo a lo que era el diseño o el requerimiento arquitectónico de imagen, que implicaba tener algunas secuencias de modificaciones en los extremos, que son, lo vamos a ver mejor en esta imagen, donde tenemos el panel de entrepiso, que hasta la viga es el panel estándar, pero una vez que pisa la viga, vuela únicamente la losa y la losa va teniendo diferentes modificaciones según el piso para conformar lo que es la imagen de fachada que se estaba buscando. Bueno, acá en este corte fugado se puede ver como el panel de entrepisos es el estándar entre vigas y vuela una losa que en el piso, la losa sobre planta baja tiene un chanfle quebrado hacia abajo, sobre primer piso y segundo piso tiene un chanfle inclinado nada más, y la losa de la cubierta es vuela el panel de entrepiso y hace un chanfle hacia arriba. Bueno, como les mencionaba anteriormente también, estos paneles permiten que se le dejen previstas perforaciones en las losas del panel para poder atravesar todo lo que hace a instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas. Acá vemos en pantalla otra obra que es el Superdomo de La Rioja. Es una obra que se combinó el sistema prefabricado de hormigón para lo que es la superestructura de las tribunas y tiene la particularidad que la mayor parte de la estructura premoldeada está enterrada, ya que el proyecto lo único que quería que sobresalga era la estructura del domo geodésico. En esta obra se utilizaron paneles de tribuna individuales para poder generar la geometría en forma de herradura que tienen las tribunas. Bueno, acá vemos cómo es el esquema típico de corte por la tribuna. Y algunas fotos más de obra. Esta es la zona de la curva, cómo se van generando situaciones radiales de los paneles de tribuna para generar la curva. Bueno, y en esta foto ya se ve cómo está montada la estructura premoldeada y se empieza a vincular con la estructura metálica del geodomo. Bueno, ahora les voy a mostrar
Otra obra de acá de Córdoba, que es un puente que se inauguró el año pasado, que es el puente Doctor Mestre, que es un puente vehicular y peatonal sobre el margen del río Suquía, que es el río que atraviesa la ciudad de Córdoba, con la intersección de el arroyo La Cañada. Sabemos, eso que se marcó en rojo es la geometría del puente. Y justamente sirve para vincular la Costanera Norte con la avenida Humberto Primo y la avenida Figueroa Alcorta, que es la que atraviesa La Cañada. Bueno, acá vemos una planta de lo que es la configuración del puente. Se utilizó el sistema estándar de vías pretensadas con prelosas estructurales, obviamente con diferentes longitudes de viga para poder ir generando la curva o el radio de curvatura que tiene el puente. Acá vemos la solución estándar de vigas pretensadas con prelosas estructurales de 5 centímetros. Acá vemos algunas fotos de lo que es el puente una vez que se montaron las vías pretensadas y las prelosas. Y algunas fotos de lo que es la obra terminada. En el caso de esta obra se completó con un arco metálico ornamental que hace de baranda en la zona de la curva. Bueno, y acá vemos algunas otras imágenes de la misma obra. Lo que vemos en pantalla ahora es un render del Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Es un render del concurso de proyectos, del proyecto ganador. La idea de partido era de este proyecto generar una gran plaza verde, una cubierta que funcione como plaza verde, y que todo el edificio esté enterrado para irrumpir lo menos posible en el paisaje. Acá vemos algunos cortes de lo que son también imágenes del concurso de proyectos, de cómo era la geometría de la obra de arquitectura para poder generar esa cubierta verde transitable a modo de plaza y todo el edificio enterrado. Bueno, para dar materialidad constructiva a este proyecto, se utilizaron estas vigas gaviota. Acá vemos lo que era el proceso de armadura, vigas con una densidad de armadura muy importante. Y bueno, acá vemos lo que es la pieza terminada cuando se está cargando para ser transportada. Estas vigas se fabricaron en Córdoba y se transportaron hacia Buenos Aires. Acá se puede apreciar la escala que tiene la viga, bien comparándolo con los operarios que están trabajando y maniobrando. Y bueno, acá algunas fotos de lo que era el proyecto o la obra en etapa de montaje. Las dos vigas de los extremos son las vigas gaviota en forma de V que veíamos recién. Y sobre esa viga apoyaba una viga central en las ménsulas que tenían. Ven que acá la misma viga se deja prevista una ménsula en el extremo. Que sirve para el apoyo de la viga central. Y como estas vigas se fabricaron con una leve curvatura para poder ir generando las ondulaciones que tenía previsto el proyecto para generar la terraza.
Lo que vemos ahora en pantalla es la fábrica que Estructuras Platense montó en Puerto Madryn para fabricar dovelas de hormigón para un parque eólico, para formar las torres de hormigón de 120 metros de altura de un parque eólico. Acá vemos cómo es la pieza. Cada torre estaba formada por 22 piezas, por 22 dovelas de este tipo, que tenían anchos variables entre 4 y 5 metros y una longitud o altura de 20 metros para poder conformar después en vertical los 120 metros de altura que conformaban la torre de hormigón. Bueno, y acá vemos algunas fotos de lo que era el acopio de estas piezas, que se apoyaban sobre big packs de arena. Ahora les voy a mencionar un poco cómo o qué clases de hormigones se utilizan en la fabricación de estas piezas prefabricadas. Lo que estamos viendo en pantalla es imágenes de la planta hormigonera, que es una planta con mezcladora y dosificadora central, totalmente automatizada. Acá vemos los controles en el software que posee la planta para fabricar los diferentes tipos de hormigones. Lo que vemos ahora es la tabla de resistencia de hormigones del reglamento CIRSOC. Durante la fabricación de elementos prefabricados se utilizan desde el H25 en adelante y particularmente en la empresa hemos llegado a fabricar en Estructuras Platense hormigones de más de 100 megapascales. En cuanto a los tipos de hormigón, se utilizan tanto hormigones tradicionales como hormigones autocompactables, según el tipo de pieza y los requerimientos que tengan las piezas a fabricar. Bueno, como les mencionaba, dentro de las ventajas de la utilización de sistemas prefabricados, una de las principales ventajas que tiene es la producción o la fabricación en ambientes controlados. Acá vemos los diferentes ensayos que se le realizan al hormigón en estado de fresco para dar el apto en el uso de la fabricación. En la primera foto se están moldeando probetas, ensayos de extendido hormigón, de anillo japonés o J-ring, embudo en B, ensayo de L-box, todos estos ensayos para hormigones autocompactables. Bueno, y acá algunos ensayos para hormigones tradicionales, cono de Abrams, y ensayos de contenido de aire incorporado. También se le realizan controles al hormigón en estado endurecido, que consisten en los ensayos de compresión, ensayos de módulo de elasticidad, ensayos no destructivos de resistencia. Bueno, y acá vemos el ensayo a una probeta, que es como le mencionaba, llegamos a alcanzar hormigones de más de 100 megapascales. Ahí se ve en pantalla 121 megapascales. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar de algunas consideraciones de montaje. Una de las características que tienen las tecnologías de prefabricación es que se desarrolla toda una ingeniería, tanto para la estructura prefabricada como para como el diseño de fundación. Si bien la fundación se tiene que desarrollar in situ, se hace en obra y tiene que estar lista para que las empresas de prefabricados vayan y monten directamente. Cada empresa desarrolla toda la ingeniería en completo. En el caso de Platense, por ejemplo, se desarrolla la ingeniería de la estructura completa más la ingeniería de las fundaciones para darle
los clientes los planos aptos para que puedan construir in situ las fundaciones para que nosotros podamos ir a montar. Bueno, acá vemos una planta tipo de fundaciones. En este caso son cabezales con fundaciones puntuales, con zapatos puntuales, vigas de fundación en los laterales y tensores entre cabezales. Acá algunas fotos de lo que son como el proceso constructivo de las fundaciones. Acá está encofrado el cabezal. Y acá ya está el cabezal listo para poder recibir la columna que se empotra y después se completa con hormigón el nodo del cabezal para poder vincular la columna con el cabezal. Bueno, ahora le voy a mostrar un pequeño videito de cómo es el proceso de montaje de una estructura. Esta es una estructura que tiene combinado estructura premoldeada más estructuras in situ. Estaba resuelta con paneles de entrepiso y cerramientos con placas lisas, que son las que se están montando ahí, y panelería vertical Pi30N. Ahí se puede ver cómo en este caso se transportaron las piezas y se acopiaron en el sitio de obra y la grúa iba levantando desde el sitio de obra y montando sobre las columnas que ya estaban previamente montadas. Ahí vemos cómo se están vinculando los paneles de cerramiento con la perforación a las vigas perimetrales. Bueno, y ahí ya está acá la obra casi completamente montada. Algunas consideraciones básicas que se deben tener para el montaje de este tipo de estructuras es que en el terreno de obra se tiene que tener libre acceso de grúas y camiones. En general, no se generan acopios en las obras, sino que el camión llega y directamente desde el camión se levantan las piezas con la grúa y se las posiciona en su lugar de destino, o se van montando a medida que se va descargando. El terreno tiene que estar obviamente libre de obstáculos, tiene que estar nivelado y compactado el terreno y los accesos para que la grúa pueda ingresar y pueda moverse. Dependiendo del tipo de las piezas, puede requerir el montaje con 2 grúas. Bueno, ahora vamos a ver diferentes fotos de situaciones de montaje. Acá vemos una situación de montaje en un terreno entre medianeras sobre una estructura. En este caso se están montando paneles de entrepiso tipo Pi sobre una estructura in situ en un terreno ubicado en una zona céntrica, y acá es lo que les mencionaba, directamente está el camión con la pieza, con el panel de entrepiso, y la grúa lo descarga y lo monta ya en su posición final. Bueno, acá vemos el montaje de paneles
cerramiento, cómo el operario está ubicado sobre las vías perimetrales, obviamente atado con la línea de vida correspondiente. Acá vemos el montaje de una estructura para una cubierta tipo mixta, donde bueno, se pueden ver acá los pelos que se dejan en espera en las ménsulas de la columna para poder vincular con las vigas. Los operarios en este caso están montando o fijando lo que son las correas de hormigón premoldeado sobre las cuales después se fija la cubierta metálica. Este es un montaje con una sola grúa, como se puede ver. Bueno, ahora vemos lo que es montaje con paneles de cubierta W, también con una sola grúa. En este caso también podemos ver cómo se transportan los paneles W que van apareados a 2 y en varios niveles de altura. Acá vemos la operación de montaje, como el panel W tiene los ganchos de izado en los cuales se colocan balancines en los extremos. Acá vemos el balancín para levantar el panel W y el operario desenganchando y posicionando el panel en su posición final. Bueno, y para finalizar, ahí en pantalla ven las diferentes redes de contacto que tiene la empresa, la página web www.pretensa.com.ar y las 3 redes sociales en las que la empresa está constantemente subiendo información y mostrando fotos de los diferentes montajes y de los diferentes sistemas. Bueno, nada más. Muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante la presentación sobre premoldeados de hormigón.